A lo largo de los muchos años que ya lleva el canal al aire, son muchos los sacerdotes que han pasado por Televid. A muchos de ellos ustedes los conocen, los siguen, los admiran, pero los conocen poco. Entonces yo me voy a dar la tarea de traerlos así graneaditamente para que nos acompañe en este programa. Y hoy nos acompaña el padre Marius Maca. Padre, qué rico que esté aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una gran alegría de poder compartir este espacio con ustedes y poder encontrarme en este programa. Padre, usted es polaco. ¿Cuánto tiempo lleva ya en Colombia? Yo llevo ya 17 años en Colombia. Estuve trabajando pastoralmente 3 años en Bogotá y actualmente estoy en Medellín. Padre, 17 años que le han servido para hablar muy bien el español porque lo hace maravillosamente, ¿no? Muchas gracias. ¿No le dio mucha lidia? No. Al inicio sí, ya luego no tanto. Claro. Padre, usted tiene un testimonio realmente maravilloso. Así que entremos en materia porque yo quiero que el tiempo nos rinda. Usted pues nació en Polonia y usted me dice en un pueblito hermosísimo, ¿no? Sí. La Venecia de allá del norte, ¿no? Del norte, sí, un pueblo pintoresco, un pueblo muy pequeño, muy hermoso, ubicado en las islas, cerca de Varsovia, más o menos a 1 hora de Varsovia. Un pueblo con mucha historia y sobre todo mucha historia de las universidades, de las escuelas, de la formación católica. Usted, padre, usted es hijo único. Exactamente, ¿cuál era el ambiente que se respiraba en ese momento, en esa época en que usted nació? Porque usted es muy joven, nació en 1975. Sí, yo soy hijo único, pero cuando yo hablo de mi familia, muchas veces menciono a mis primos, mis primas, y en polaco casi no se usa la palabra primo, sino así como los judíos, nosotros decimos hermano, hermana. Entonces yo digo, yo tengo 30 hermanos. Y pues la gente que no conoce nuestra cultura se sorprende. Porque no solamente el lenguaje, se manifiesta en nuestra cultura mucha cercanía. Yo creo que igual como en Colombia, a nivel familiar, se ve mucha unidad. Ajá. Mucha unidad, se hacen muchas reuniones, se comparte bastante tiempo. Y no solamente en las fiestas religiosas. Cualquier motivo se presta para reunirse, para almorzar, para comer, para compartir, para recordar, para hablar. Y así pasé yo mi infancia con mis hermanos siempre tan de cerca. Exactamente, cuando usted nació, padre, todavía en Polonia estaba bajo el régimen comunista que se instaló después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y que duró hasta 1990 cuando Lech Walesa, el famoso Lech Walesa, subió a la presidencia. Digamos, ¿cómo afectó ese régimen comunista a su familia y concretamente a su papá? Sí, yo me acuerdo esa época bastante compleja para nosotros. Una época que no nos permitía siempre compartir con mucha libertad, sobre todo porque mi papá como funcionario público tenía que guardar una cierta distancia. Una distancia frente a lo religioso, pero él llegó a un momento en el cual dijo abiertamente que él no puede dejar su fe católica, no puede dejar de participar en la Eucaristía Dominical. Yo fui bautizado a escondidas, por ejemplo, de noche. Yo a veces digo, ¿por qué no me pusieron el nombre Nicodemo? Y luego yo me acuerdo que en las conversaciones en la casa se escuchaban muchos temas sobre la policía secreta, sobre los secretos que manteníamos a nivel familiar para no hablar con los extraños. Y también yo me acuerdo que el teléfono fijo lo montaron en la casa de mi mamá en el año 93. María. Porque ni siquiera teníamos teléfono precisamente para evitar todo tipo de influencia de la policía secreta en los asuntos de mi familia. Exactamente. Padre, pero me extraña que lo hayan, digamos, bautizado a escondidas. Sí tengo entendido que el régimen comunista no pudo romper el poder que tenía la Iglesia Católica en Polonia. Claro, claro.
la fuerza que se veía a través de la fe, la manifestación de la fe, las Eucaristías llenas de gente, luego la elección de Karol Wojtyła, Ajá. el Papa Juan Pablo II con tanta fuerza y sobre todo su sermón. Que fue en el 78, ¿cierto? 78 y su sermón, la primera visita en Polonia y su sermón a través del cual le llamaba al Espíritu Santo para que se derramara sobre la tierra natal de él, fue tan eficaz que el régimen comunista sí tuvo mucho miedo a la fuerza espiritual del pueblo. Sí, es cierto, es muy cierto. Pero claro, siempre con esta tensión, pues un mártir, uno de los sacerdotes mártires de la época comunista del 86, el padre Popiełuszko, precisamente el mártir del comunismo en Polonia, también demostraba que a pesar de la fuerza espiritual del pueblo, claro, el régimen comunista quiso invadir la vida religiosa del pueblo y también la vida familiar. Padre, a los 15 años usted ya empezó como a barajar cuál iba a ser su futuro, pero dentro de sus planes no estaba el ser sacerdote para nada, ¿cierto? Pues aparecían muchos pensamientos porque yo me acuerdo que tenía muchos planes y dentro de los planes que aparecían en mi mente cuando yo pensaba en mi futuro, también de vez en cuando aparecía un pensamiento de ser sacerdote, pero sinceramente yo lo rechazaba. Yo rechazaba este pensamiento, sobre todo porque en esa época el tiempo tan efusivo, la juventud, las niñas que nos compartían mucho, que compartían con nosotros el tiempo en la iglesia rectoral, en mi pueblo, es una historia muy, muy hermosa. Esta iglesia donde yo puedo decir que nació de cierta manera mi fe, donde mi fe empezó a desarrollarse porque éramos casi 300 jóvenes, en una iglesia muy bonita, claro, un poquito abandonada, porque el obispo no sabía qué hacer con tantos templos en mi pueblo. Antes había mucha comunidad religiosa que se encargaba de la educación, pero después de toda la historia que hemos tenido en Polonia, claro, este templo quedó solo. Y ahí precisamente en esa iglesia que llamamos nuestra iglesia, nuestro templo, yo compartiendo con mis amigos y mis amigas, estaba como madurando también en mi vocación, porque sí aparecía una semillita de mi vocación sacerdotal. Padre, antes de que avanzamos, ¿cómo es eso de que usted creció con los bisabuelos? Y con los bisabuelos y con muchos familiares, con los hermanos que son sus primos, como ya nos lo explicó, sí. Ustedes formaron algo así como una escuela para defenderse de qué y qué aprendían en esa escuela. ¿Cómo es esa historia? Pues en la época del régimen comunista, claro, con la escasez de productos y con la dificultad para comprar cualquier cosa, nuestros bisabuelos y los abuelos después nos daban como unas clases de sobrevivencia. Obviamente nosotros siendo niños y luego adolescentes teníamos nuestro tiempo para salir y jugar, compartir el tiempo, pero teníamos el tiempo con ellos, donde uno tenía que sentarse al lado, por ejemplo, de mi bisabuelo, que era zapatero, y uno tenía que observar cómo se hacían los zapatos. Luego con mi abuelo paterno, que vivía en el campo, yo tenía que aprender, por ejemplo, cómo se cortaba la madera, cómo se hacía la siembra, cómo se cultivaba la papa. Y luego con mi papá, en la casa yo tenía que ayudarle a él en cuestiones de, por ejemplo, poner los azulejos en el piso, arreglar la parte eléctrica. Y siempre ellos nos decían, ustedes tienen que aprender a defenderse en cualquier situación, porque no se sabe qué sucederá. Ajá. Entonces yo me acuerdo de estas escuelas que recibíamos de parte de los bisabuelos, mi abuelo y mi papá, que en paz descanse, que yo creo que hoy dan cierto fruto. Padre, allá en esa escuela, perdón, en la iglesia, su iglesia, o nuestra iglesia, decía nuestra iglesia, nuestro templo. Sí. Exactamente. En unas vacaciones usted conoció el testimonio de un sacerdote venezolano que había trabajado en Venezuela.
Y no sé qué pasó, pero ese sacerdote influyó muchísimo Claro. en usted, lo impactó poderosamente. ¿Por qué? Sí, me impactó primero con su forma de ser. Yo pienso que en nosotros los sacerdotes es muy importante la parte humana. Y yo creo que es lo primero que la gente ve y lo primero que impacta. Entonces, él me impactó con su sencillez, con su cercanía, con su amistad y con una forma muy directa de contar su testimonio. Incluso él lo hacía durante la misa, eh, predicando el Evangelio, y luego cuando salíamos a compartir, a comer, él contaba sus historias. Y yo creo que fue otra semilla más que se había caído en mi corazón para que yo pensara en el sacerdocio. Exactamente. Antes de ese sacerdote, supongo que usted había tenido sus amores, sus amigos, usted tenía otros planes muy distintos que cambiaron, pues yo pienso radicalmente después de conocer a ese sacerdote. Sí, sí, yo teniendo 16 años, empecé un noviazgo muy romántico, con mucha dosis de amistad, de ilusión. Y cuando empieza el pensamiento del sacerdocio, claro, entro en un choque. Entro en un choque porque yo hacía todo lo posible para rechazar cualquier pensamiento de ser religioso. Y hacía todo lo posible para afianzar mi pensamiento en la vida matrimonial y familiar. Pero estaba percibiendo que el pensamiento de la vida religiosa me estaba ganando. Y me estaba ganando con mucha paz y con una plenitud que yo percibía en mi interior. Entonces yo manifestaba de vez en cuando con mi forma de ser y con mis palabras que yo sí anhelaba esta forma de vida. Y en esa época, Silvia, una amiga y luego mi novia en la época del colegio, ella percibía también que algo no cuadraba, que yo no me quedaba mucho tiempo con ella. Y finalmente cuando yo tomo la decisión, no le digo nada a ella. Ajá. Yo me escapo y viajo al seminario. Exactamente. ¿Usted tomó la decisión de un momento a otro o planeada, pues calladamente usted fue, como digamos, sopesando esta decisión? Sí, yo más bien no hablaba mucho de mi vocación. Yo hablaba solamente con un amigo. Incluso este amigo vino este año a Colombia a visitarme. Solamente él conocía con detalles mis deseos y mis luchas. Entonces yo estaba preparando a escondidas mi decisión y escogí precisamente mis vacaciones en el año 94. Ajá. Empaqué mi maleta, me despedí de mis papás y salí de mi casa. Claro que me dio muy duro porque luego la conciencia me empezó a doler bastante. Y tuve la primera crisis ya estando en el seminario. Exactamente, a los 2 meses. A los 2 meses, 2, 3 meses. Sí, sí, sí. A los 2 meses, pero bueno, continuó, se tranquilizó, Sí, sí, sí. pasaron 3 años y otra vez y una otra vez, crisis. y otra vez. Y me acuerdo las palabras de mis amigos, de mis compañeros del seminario. Tranquilo, Mario, no te preocupes. Esta crisis pasará, tú tienes que seguir adelante. Y yo tenía un conflicto tan profundo porque no estaba seguro de mi camino. Entonces le dije, yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir con ustedes. Yo tengo que retirarme, tener mi tiempo de pensar, organizar todo y luego vuelvo y sigo común y corriente con más firmeza. Y sí, y hablando con el padre rector, él me da el permiso y yo salgo del seminario para trabajar en un colegio como profesor de religión. Entonces siempre durante un año tenía este contacto con la fe, podía trabajar en una parroquia y yo hoy agradezco a Dios esta pausa. Es como en los salmos, la palabra selah, Ajá. cuando uno hace un silencio y medita y piensa. Lo mismo me pasó a mí. Yo me dije a mí mismo, yo no puedo seguir sin conciencia. Yo si sigo este camino, yo tengo que tener la firmeza de mi llamado. Y hoy agradezco mucho al Señor por esta pausa, por este tiempo de poder reflexionar y organizar todo, porque precisamente en ese tiempo yo tomo la decisión de entrar a la comunidad palotina. Entonces paso del seminario diocesano
a la Sociedad del Apostolado Católico Padres y Hermanos Palotinos. Bueno, ¿y qué lo enamoró de esa comunidad, padre? ¿Qué le gustó tanto que se quedó en ella? Porque en Polonia supongo que hay muchísimas comunidades religiosas. Sí, sí, hay muchísimas comunidades religiosas. Yo estuve buscando, ya antes había escuchado de los palotinos, y como yo tenía en mi corazón el tiempo en la casa rectoral y la iglesia rectoral de mi pueblo, donde podíamos compartir con los jóvenes todo tipo de apostolado, un apostolado muy amplio y con los pobres y con los enfermos y la liturgia y el canto y los grupos apostólicos. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre San Vicente Pallotti y sobre la comunidad palotina, me llamó mucho la atención la semejanza del carisma, como si Dios antes me hubiera empezado a preparar, y la amplitud del carisma y también las misiones. La presencia de los palotinos en la América Latina, en Colombia, en Venezuela. Es que usted, padre, como San Francisco Javier, que tenía entre ceja y ceja llegar a la China, usted tenía entre ceja y ceja llegar a América Latina. Eso Sí. era usted, después de escuchar a ese sacerdote que lo impactó tanto venezolano, esa era como su meta y se le dio. Tan Y se me pronto terminó, digamos, su preparación en la comunidad de los palotinos, pudo viajar a América Latina. Cuéntenos, ¿a dónde llegó? Sí, yo estaba preparándome para terminar en Caracas, en Venezuela. Y yo me acuerdo los cambios de los tiquetes 2 semanas antes de mi viaje. Yo estaba tan confundido porque yo estaba llamando al superior diciendo, pero finalmente, ¿a dónde voy a viajar? ¿Me puedes explicar dónde voy a terminar? Porque yo no sé, estoy confundido. Y él me decía con su voz muy calmada, tranquilo, Dios te va a mandar donde tienes que estar. Y finalmente termino en Bogotá, en Colombia, en la zona de tolerancia. Ajá. La parroquia ubicada en el centro de la capital, la iglesia María Reina, en una zona bastante difícil. Pero antes de que no hablemos de esa experiencia ya en este barrio, en esa zona de tolerancia y demás, cuéntenos qué sintió, qué recuerda haber sentido cuando llegó al aeropuerto El Dorado, ese frío de Bogotá. ¿Qué sintió, ¿verdad, padre? No, yo sentí mucha emoción y como me decían los padres jesuitas, que las mociones de Dios siempre están marcadas por mucha paz. Yo por un lado sentía mucha emoción cuando aterricé en Bogotá y luego sentí una paz. Y me pareció muy extraño no echar de menos a mi país, a mi familia. Entonces yo dije, sí, este es mi lugar porque me siento bien. Pero sí una emoción, ¿sí? Y unas ganas de trabajar en la pastoral. Y siempre estaba pensando en un grupo juvenil, en la parte musical, en la parroquia, todo aquello que pudiera animar un poquito la parroquia. Pero si quería trabajar, Dios le dijo, tenga, porque llegó a un lugar donde había muchísimo trabajo. Exacto. Tengo entendido que los domingos 8 Eucaristías, en semana 3 Eucaristías, Sí, en esa época, y el sí. voleo enorme, supongo que de personas que buscaban la asesoría, la atención espiritual y demás, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que cuando llegué a la parroquia, las personas, los amigos del párroco me decían, padre, usted no puede salir de la casa cural. Ajá. De pronto, en un mes sí, pero por ahora no, porque es una zona bastante difícil. Y yo les miré a ellos y dije, no, yo no aguanto tanto tiempo, yo quiero salir. Y yo me escapaba de la casa cural y caminaba de día para mirar la zona, digamos, la parroquia, los límites, donde estaba, la problemática de la gente. Había mucha gente en la calle, muchísima gente en la calle. ¿Barrio muy deprimido? Sí, bastante gris. Pero también un lugar de mucho reto. Así como dijo San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nos pareció a mi hermano de comunidad, al padre Suavek, y a mí me pareció muy extraordinario lo que pasó después de un mes de estar allá, como la gracia de Dios empezó a actuar en las personas, los feligreses, porque precisamente fue la clave, salir de la casa cural, no encerrarnos, sino conocer las personas y hablar de cerca. Muchas veces hablábamos en las cafeterías, hablábamos en las calles, la gente nos invitaba a sus casas, nos contaban sus historias tan abiertamente, sin ningún miedo, y yo creo que fue
realmente un impulso pastoral que empezó a invitar a las personas a la parroquia. Padre, ¿y cómo se desenvolvía usted? Que obviamente en ese tiempo no dominaba el español. Supongo que son algunas palabritas no más. Sí, sí. Pues yo no sé porque no tengo la comparación, tocaría preguntar a las personas de esa época, pero sí, yo estaba todos los días con mi diccionario, Ah, con un libro que había traído de Polonia para seguir aprendiendo. Escuchaba mucho la televisión y las emisoras, pero lo más que más me ayudaba a entender el español eran las personas que me corregían, que me contaban sus historias. Yo luego anotaba las palabras que no entendía y las consultaba con mi diccionario. Pero sí, al inicio sí, me dio un poquito de dificultad, es cierto. ¿cómo calificaría su paso por esa parroquia, por ese lugar? Yo cuando pienso en mi trabajo pastoral, hace ya casi 17 años, yo creo que fue un reto hermoso, hermoso, porque a raíz de la misericordia de Dios que empezamos a promover en la parroquia y la devoción a la Virgen María de Fátima, muchas personas se empezaron a acercar a la parroquia y el grupo de jóvenes de 60 muchachos, por ejemplo, 2 coros de niños, un coro de adultos, un coro de jóvenes, los grupos de la Biblia, luego los catecúmenos. Yo pienso que fue un reto en el cual Dios mostró que a pesar de la fragilidad que nosotros podemos ver, porque yo tuve mis crisis al inicio, Él hace su obra. Nunca se me olvida una Eucaristía en la cual yo estaba un poquito deprimido. Y yo estaba pensando, Señor, bueno, ¿y cuáles son los efectos de mi trabajo? ¿Cuáles son los efectos pastorales, espirituales? Y yo me acuerdo durante una de las celebraciones eucarísticas, precisamente con los jóvenes, después de la consagración, yo vi como un rocío en la patena, pero en primer lugar yo dije, pues es el calor de mis manos. Pero como el rocío no desaparecía, yo me puse a pensar, Señor, tú le estás mostrándome este rocío como a los judíos en el desierto, que ¿El maná o qué? antes que bajara el maná, aparecía el rocío. Ajá. Y yo lo entendí desde ese lado, que Dios me estaba mostrando, tú estás en un desierto, pero yo estoy acompañando la marcha de ustedes. Y sí, gracias a Dios, pudimos descubrir mucho crecimiento en las personas de la parroquia. Padre, ¿qué lo ponía en crisis? ¿Qué era lo que lo deprimía tanto de pronto en algunos momentos en su estadía allá? Sobre todo la situación de algunas familias. Yo pienso que cuando ahora analizo mi experiencia, yo creo que la crisis crecía a raíz de una cierta impotencia, porque habían unos jóvenes que no pudimos rescatar. Los Claro. jóvenes que llegaban a la parroquia y uno empezaba un proceso y luego los veía en la calle. Tuvimos que recoger a algunos jóvenes tirados a la calle. Entonces yo entraba mucho en crisis diciendo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Echándome mucha culpa, ¿no? También esta impotencia espiritual mía estaba relacionada con una cierta culpa porque no encontraba otra manera de ayudar a las personas. Exactamente, esa exigencia suya por dar lo máximo, ¿no? Por darlo más y viendo la dificultad de la zona, la complejidad de las situaciones. Exactamente. Sí. Bueno, padre, vamos a dejar el programa en este puntico, pero invitando a todos los televidentes para que nos acompañen la próxima semana y para que conozcan cómo continúa la historia del padre Marius Maca. Espero que no se la pierdan porque vienen cosas muy importantes. Que estén muy bien, padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy Muchas bien. gracias, que esté bien.